tu vida en ese lugar donde te encuentres, tu casa, quizás viajando, quizás en tu finca, quizás en tu departamento, en algún lugar usted está. Dios te bendiga en esta hermosa hora porque el Espíritu de Dios quiere llenar esa vida que quizás estamos llevando, una vida vacía, una vida sin fe, sin esperanza. Si tan solo creemos en el Señor, Él quiere hoy llenar ese vacío, quiere quebrantar todo aquello que no es de su agrado y que sea de bendición para usted. Él quiere hoy darte una salida y esa salida lo vamos a encontrar solamente en el Señor Jesús. Dios te bendiga una vez más y estamos en el programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, a través de luminares.net y todas las radios que sacan el programa en directo, como en este momento, diferido luego, y otros lo pasan mañana pasado. Pero el tema es que la palabra de Dios corre y sea glorificada. Te saluda tu amigo hermano pastor Juan Antonio Cáceres desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y estamos alabando nada más ni nada menos al Rey soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea Dios en esta preciosa, hermosa hora que permite estar nuevamente con la amada audiencia que está del otro lado. Y he aquí que Dios me dio primero a mí para luego compartir con ustedes un programa más, una enseñanza más. Tanto hombres como mujeres de todo este planeta Tierra quieren disfrutar del cielo. ¿Después de qué? Después de que partan de este cuerpo, vio que se desecha, o sea, partir después que tu vida ya no avanza más, o sea, después de la muerte. Pero no quieren, mientras estamos vivos, no quieren tener comunión con aquel que te puede llevar al cielo. ¿Quién es aquel? Aquel es el que te extendió su mano cuando estaba en desesperación, aquel que tuvo compasión de ti, y aquel se llama Jesús. Hoy quiero hablar de el forastero, pero para ello tenemos que irnos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, para la gloria de Dios, 24, versículo 13 en adelante. Padre, esta es tu palabra que quiero compartir con la amada audiencia, con todas las radios, con Canal 100 de la ciudad de Quetzal, también que pasan el programa. Dios bendiga a los hermanos de Guatemala, Dios bendiga a las radios que están en Guayaquil, las radios que pasan en Chile, en toda la Argentina, aquellos radios FMs, aquellos que tienen streaming, ¿no es cierto?, que están en línea a través de la internet. Que Dios bendiga. Padre, esta es tu palabra que quiero llevar a cabo a través de la hermosa persona del Espíritu Santo para compartir con los amigos, siervos y siervas del Dios Altísimo. Dice la palabra de Dios, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando estas dos personas entre sí de todas las cosas que habían acontecido en esa última semana. Y sucedió que mientras hablaban, ellos discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Hoy el Señor Jesucristo, en la hermosa persona del Espíritu Santo, se quiere acercar a ti. Está en nosotros que nos dejemos atrapar por el amor de Dios o que sea un forastero más en tu vida. Dos de los discípulos del Señor abandonaron la iglesia, abandonaron Jerusalén, lugar de intimidad con el Padre, lugar de intimidad con Jesús, con el Espíritu Santo, centro de experiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores, experiencia con aquel que ama tu alma. Ambos discípulos, la Biblia dice que uno era Cleofas, el otro se deduce por la palabra de Dios en Juan, que sería de nombre María, o sea, su compañera, se dirigen desde Jerusalén hacia abajo, o sea, a Emaús. Abandonan el lugar de la espiritual, abandonan
Jerusalén y se dirigen en un camino equivocado, camino de muerte. Bendito sea Dios en esta preciosa hora, con sus rostros desanimados, con tristeza, sin fe, sin esperanza. Es como que sus expectativas mesiánicas se habían desvanecido. Su fe se había quizás apagado, menguado, pero Cleofas y María ya no esperaban otra cosa que seguir con su antigua vida. ¿Viste? Cuando usted deja la casa del Señor, no se congrega más, no va más para estar con los hermanos, usted vuelve a su vida anterior, vuelve con su antigua vida. Así le pasó a Pedro, después de la resurrección del Señor, después que le negó 3 veces, él vuelve con sus compañeros de la pesca y van al mar de Galilea a seguir con la pesca, con su pyme. Aquí estas dos personas, Cleofa y María, abandonan Jerusalén para continuar con su vida rutinaria. Ellos van hablando entre sí, no tiene sentido, dice, continuar congregándome, no tiene sentido estar con los hermanos, no tiene sentido escuchar alabanza, no tiene sentido leer la palabra de Dios, no tiene sentido estar en comunión con los hermanos, con Juan, con Pedro, con Natanael, con Mateo, con María de Magdalena, no tiene sentido. Entonces abandonan Jerusalén y se van a Emaús. Emaús representa el abandono, representa simbólicamente la falta de oración, representa la falta de la lectura bíblica, la falta de la comunión con la familia de Dios. Después de haber visto, escuchado y quizás ser testigos de los horrores de la cruz, el rebaño del Señor se esparce. Como dice Zacarías, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y llegó el tercer día, día de resurrección, y 2 de sus discípulos ese mismo día van a una aldea llamada Emaús. Hay muchas cosas, muchos asuntos en tu diario y en mi diario vivir, que a veces nos llevan a desviarnos del blanco, a desviarnos del objetivo, a desviarnos de nuestra motivación. Y a veces en nuestro viaje, en nuestro caminar, encontramos, hallamos piedras, espinos, que nos quita esa motivación, ese deseo de estar con Dios y nos deja, obviamente, sin ánimo, nos deja sin fuerza para avanzar y nos va dejando, el enemigo astutamente nos va sacando y llega un momento que ya no estamos peleando por nuestro galardón, no estamos peleando por nuestra corona. No vamos a decir como Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, aquí voy a recibir mi corona. Dice la palabra de Dios que a medida que se transcurría las primeras horas del primer día de la semana, la fiesta de la Pascua llegaba a su fin. 2 de sus seguidores del Señor Jesús regresaban a su aldea y ellos se encontraban como muchos de nosotros cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos esa comunión con el Espíritu Santo, se encuentran a veces por falta de fe, por falta de fuerza de seguir a Jesús en las buenas y en las malas, se encuentran desmoralizados, desilusionados, sin ánimos. Y ellos habían decidido, bendito sea su nombre, habían decidido dejar atrás sus sueños en Jerusalén. Y a pesar de que los rumores ya se hablaba acerca de que iba a ser resucitado aquel que resucitó para la gloria de Dios, ya se rumoreaba, había rumores acerca de la resurrección.
y comenzaba a circular, bendito sea Dios, que iba a haber aquel que dijo, voy a resucitar, el Padre me va a resucitar, porque aquí que seré entregado en manos de pecadores, pero al tercer día voy a resucitar, el Padre me va a resucitar. Estos discípulos se dirigen hacia Emaús. Ellos van arrastrando sus sandalias por esas calles llenas de tierras polvorientas, y en su rostro se ve, se nota ese dolor, esa tristeza y esos interrogantes que había en cada uno de estos dos. Pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día, bendito sea su nombre. ¿Y qué ha acontecido? Estos discípulos se preguntan qué clase de Salvador era este Mesías, este que nos ha dejado solo, sin nuestros sueños, solos, sin esperanza. ¿Cuántos de nosotros hoy, para esta misma hora, hemos pensado, hemos hablado lo mismo? Cuando tú y yo nos encontramos solos, abandonados, con dolor, en tristeza, muchas veces claudicamos en dos pensamientos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está aquel Dios que me dio estas promesas? ¿Dónde está mi Salvador? Lucas, en este capítulo de 24, él va a tratar de demostrarnos que Jesús, mi Señor, obtuvo una victoria inmensa. Él pagó el precio del pecado, o sea que tuvo victoria sobre el pecado, y no sobre solamente el pecado, sino victoria sobre la muerte, porque Él vive. Él vive. Bendito sea Dios en esta hora. La noticia más bella jamás quizás escuchada por un ser humano, donde dos personajes angelicales, benditos sea su, le dan esta noticia a las María, a María de Magdalena, a Juana, la María la que llevó al Maestro en la parte humana 9 meses en su vientre. ¿Y cuál era esa noticia? Era, ¿por qué buscáis? Le dice estos seres angelicales, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está en la tumba, Él ha resucitado. Y si Él resucitó, va a resucitar en esta hora tus esperanzas, va a resucitar en ti tus sueños, tus planes, tus proyectos, porque hay promesa para ti, varón, para ti, mujer. Estos discípulos se distancian por un instante de Jesús, de aquel Jesús que fue muerto en la cruz, pero luego resucitó. Y ellos se distancian, abandonan la iglesia, abandonan la reunión con los hermanos que se reunían ahí para bendecir al Padre. Y no solamente eso, Jesús le había dicho cuando estaba, antes de ir a la cruz, esa promesa que se tenían que esperar, la promesa que dice ahí en Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigo en tu casa, ser testigo en tu barrio, ser testigo en tu trabajo, ser testigo delante de tus amigos y familia. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estos dos forasteros habían dejado la iglesia, habían dejado de orar, habían dejado de congregarse. Jerusalén representa el ámbito teológico, el encuentro de un Jesús vivo, razón de toda esperanza de vida, esperanza de amor, esperanza de perdón. No solamente eso, sino restauración de nuestras vidas. Por eso Jesús le había dicho a estos hermanos,
sus discípulos, y me seréis testigo. Hoy tu Jerusalén es la iglesia, lugar de encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Emaús, la aldea de Emaús, representa en Lucas lo cotidiano, lo de siempre, el mundo, lo que éste te puede ofrecer juntamente con sus religiones, juntamente con la sociedad. Y allí en Emaús solo es posible que la tristeza, el vacío en tu vida, el desaliento, la falta de fe. ¿En quién? En Jesús. Hacer el recorrido, caminar de Jerusalén a Emaús es deshacerse de un itinerario pascual, hundiéndose la persona en derrota. Usted no fue llamado para ser derrotado, usted fue llamado para ser testigo, para tener victoria, para vencer a través de Jesús, a través del Espíritu Santo y del Padre, todos esos obstáculos, toda esa tristeza, todo aquello que se levanta contra tu vida, para que no te deje acercar a Jesús. Bendito sea su nombre hoy. Dios es bueno en esta hora. En el camino de Emaús, Jesús, mi Señor, invita a estos dos discípulos que no lo reconocen porque estaban velados su vista, rehacer nuevamente ese itinerario pascual. Gracias a qué, a quién, a la comprensión de Jesús por sus vidas. Ellos estaban desanimados, estaban sin esperanza, pero dice la palabra de Dios que Jesús se acercó. Hoy el Señor se quiere acercar a usted. Quizá usted ha abandonado todo aquello que en el principio, cuando empezó a congregarse, estaba feliz, se sentía bien, estaba en el primer amor, y de repente ya empezó a poner excusa para no ir a la iglesia. No voy este domingo, no voy en la semana, me cayó familia, me voy al centro comercial, me cayó fulano, y de a poquito usted se empieza a enfriar. Y cuando usted se da cuenta va a decir, ya, no necesito más ir a la iglesia porque aquí en mi casa también está Dios. Pero le tengo que decir que no es así. Dios formó una iglesia. Él formó un lugar donde nos reunimos. Las primeras iglesias se reunían en las casas. Se reunían, no era que había uno solo. Se reunían los hermanos para compartir el pan, para compartir las maravillas de Jesús. Estos discípulos, bendito sea su nombre, están tristes, desanimados, sin fe y sin esperanza, pero Jesús se va a acercar a ellos. Una vez que Jesús tiene un encuentro con ellos, una vez que Jesús le empieza a declarar las Escrituras, el corazón de ellos va a empezar nuevamente a vivir. Cuando usted escucha la palabra de Dios, su corazón empieza a vivir. Cuando usted escucha alabanza, su corazón empieza a vivir. Cuando usted escucha milagros, prodigios, testimonio, agradecimiento, su corazón empieza a vivir. Y aquí Jesús le empieza a hablar de los profetas, le empieza a hablar del plan de Dios, y ellos nuevamente empieza a sentir ese espíritu vivo, ese fuego en su ser. Fíjese que estos discípulos volverían inmediatamente de Emaús a Jerusalén una vez que ellos empiezan ese despertar en sus vidas. Por eso el libro de los Proverbios dice que hay personas que le parece, como dice acá, hay camino que al hombre le parece derecho, que va bien, pero lo triste es que su fin es camino de muerte. No nos guiemos mucho por un corazón frío, un corazón que está con resentimiento, un corazón
que está herido, porque engañoso, dice Jeremías, el corazón del hombre. Y si es del hombre, también es de la mujer. Es necesario retomar nuevamente el regreso a la casa de Dios, el regreso a Jerusalén, donde usted va a tener un encuentro con el Mesías. Él está vivo y en medio de su pueblo. Y dice Lucas, en este capítulo 24, que sucedió que mientras ellos hablaban, discutían, bendito sea su nombre, se acerca Jesús. Jesús se quiere acercar a ti. Él te miró y tuvo compasión y misericordia. Y se acercó a Jesús como hoy se acerca a usted. Y empieza a caminar con estos dos forasteros. Ellos estaban obviamente tristes porque las esperanzas, según ellos, según el hombre, estaban muertos. Pero no es así. Se acerca a Jesús y empieza a caminar con ellos. Pero cuando usted empieza a escuchar la palabra que sale de la voz del Maestro, va a empezar a arder nuevamente nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la que te trae vida a un cuerpo muerto. Muchas veces los hermanos en la fe y aquellos que tampoco lo son de la fe discuten muchas veces entre sí cosas que no tienen muchas veces base bíblica, ignorando la palabra de Dios. Es la que nos habla y dice que este forastero Jesús, cuando se acerca a ellos, le empieza a hablar, comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo que le declaraba, lo que estaba escrito, que era necesario, dice, que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Es necesario que la palabra de Dios se cumpla. Por eso la palabra de Dios, aunque el mundo no quiera entender o no crea, se va a cumplir igual. Porque Dios no es hombre para que mienta. Él es veraz. Y el Señor mismo se acercó a estas dos personas y empezó a caminar con ellos. ¿Cuántas veces Jesús se acercó a tu vida? Quizás se acercó anoche, quizás se acercó hace 2 o 3 días. ¿Cuántas veces Jesús se acercó? Él se acercó cuando empezaste con Él, cuando estabas en pecado. Él perdonó tus pecados. Cuando tú estabas en pecado, Él perdonó tus iniquidades porque Él se acercó a ti. Cuando estabas enfermo, Él se acercó para sanar tus dolencias. Se acercó cuando te estabas hundiendo en depresión, en angustia, en soledad. Él se acercó porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Se acercó cuando tus amigos te abandonaron. Se acercó cuando tu padre y tu madre te dejó y Él dijo, mas si tu madre y tu padre te dejaren, yo con todo te voy a recoger. Él se acercó en los momentos más difíciles y tú no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque dejaste de congregarte, dejaste de ir a la iglesia, dejaste de estar en comunión con la familia de Dios. Y Él se acercó a ti cuando quizás no tenía que comer, pero Él es el que sacia de bien tu boca. Se acercó cuando quizás ya no tenías fuerza, pero es el que rejuvenece tus fuerzas como el águila. Él nunca te va a abandonar porque hay promesa. Hay promesa, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. El fin todavía no llegó, pero estamos ahí batallando. ¿Cuántas veces tú y yo fuimos insensatos como estos dos forasteros, tardos de corazón, para creer lo que Jesús a través de la palabra de Dios nos dijo a nuestro corazón, a nuestra mente, que escuchamos a través de nuestros oídos? Jesús una vez dijo, mirando a Jerusalén, 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 que matas a los profetas,
y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus sus polluelos debajo de sus alas? Pero ¿cuál fue la respuesta? Mas no quisiste, mas no quisiste. ¿Cuántas veces Jesús te quiso traer y darte esas alas del Omnipotente para tenerte bajo Él, para librarte de la muerte, librarte de los enemigos? Pero a veces no queremos, porque hay algo en nosotros, nuestra naturaleza no quiere que Dios nos proteja. Nos creemos el superhombre, la supermujer, pero estamos equivocados. Y Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con estos dos forasteros, con Cleofas y, por la palabra de Dios, según el Evangelio de Juan, María, su compañera. Y el Señor se acercó, sacó de su tiempo para estar al lado de estos dos. Dios siempre va a sacar su tiempo en su agenda para estar a tu lado. Una mujer de Naín, la aldea de Naín, ella no oró, no suplicó, quizá ni conocía a Jesús, pero ella salía con su hijo para llevarlo al cementerio con una caravana de muerte, pero entraba a la caravana de la vida. ¿Y quién triunfó? La vida. La vida siempre va a triunfar sobre la muerte. Por eso, ¿por qué buscáis en esos ídolos muertos si tenéis que buscar al que está vivo? Jesús vive. Hoy lo tenemos como Salvador, pero mañana lo vamos a tener como nuestro juez. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No lo busque en la cueva, no lo busque en la tumba, porque no lo vas a encontrar. No miren esa cruz donde te presentan a un Cristo que está crucificado, lleno de sangre. No, señor, no, señora. Él ya no está ahí. La cruz está vacía. La cueva está vacía. Él vive. Él vive. Y hoy quiere resucitar en tu vida. Quiere volver a nacer en tu corazón. Volver a nacer en tu mente. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Y se acercó Jesús a estos forasteros y caminaba con ellos. Él se acerca para compartir su gloria, compartir su amor, compartir su perdón contigo, varón, contigo, mujer. Bendito sea Dios en esta hora. Él es bueno. Por más enfermo que te encuentre ahora, por más depresivo, triste, con temor, con angustia, Él se va a acercar a ti. Pero te aclaro algo. Él no va a entrar a tu vida si tú no le das permiso. Él es un caballero. Él no es ladrón. Él es un caballero. Él es transparente. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor. Él es el verbo hecho carne. Él es el pan que descendió del cielo. Dice que iban hablando entre sí estas dos personas de las cosas que habían acontecido en esa última semana. Pero Jesús se acercó como hoy se quiere acercar a ti. Y empezó a caminar con ellos como quiere caminar a tu lado. No hagamos como el ciego Bartimeo, que estaba fuera del camino, sobre su capa, ciego, y no estaba en el camino. Cuando usted deja el camino del Señor, nuevamente queda ciego y no va a estar más en el camino, vas a estar al costado del camino. Tengamos mucho cuidado por qué caminos estamos transitando. Y dice que iban hablando entre sí todos de aquello que había acontecido, pero Jesús se acercó y le pregunta al Señor, como te pregunta a ti, varón, mujer, ahora: ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estás en esa condición si tenés un Dios de poder? ¿Por qué estás así si tú tenés un Dios que hizo los cielos y la tierra?
¿Por qué estás así si Él te quiere alimentar con su palabra? ¿Por qué estás así hoy? Muchas veces en nuestro andar, peregrinar cristiano, andamos desalentados. El enemigo es muy poderoso para ponerte ese espíritu de desaliento. Él tiene sus formas de ponerte en tu camino obstáculo para que usted esté siempre triste, enfermo, que no vaya a la iglesia, que no habla la palabra de Dios, que no escuche himno, porque usted una vez que empezó a salirse del camino, se va a ir al costado del camino y una vez que salió del camino, chao. Si Dios no pasa por ahí y usted pregunta, ¿quién está pasando? Y alguien de tu familia, un hermano, una hermana te dice, está pasando Jesús, el Hijo de David. Y ahí usted va a empezar a clamar para volver al camino. Fíjese que Moisés en la antigüedad él guiaba a un pueblo a la tierra de Canaán. Y en un momento dado, en esos 40 años en el desierto, Moisés se cansó. Moisés llegó un momento que no quería saber más nada con un pueblo caprichoso, un pueblo que le gustaba la murmuración, un pueblo que tenía en su corazón los ídolos de Egipto, pero se desanimó. A veces nosotros, los líderes que estamos al frente de una congregación, nos desanimamos por el pueblo que tenemos que levantarlo cada reunión. Vienen a la casa del Señor desanimados, tristes, llorando. Nadie dice, gracias a Dios que estoy aquí hoy para alabar y bendecir al nombre. Gracias a Dios que tengo un día más de vida. Nadie te viene, todo viene con sus angustias, tribulaciones. El pastor también tiene sus problemas. Todos tenemos problemas, porque es imposible que no tengamos problemas en este mundo. Pero tenemos el Consolador, tenemos el Espíritu Santo, que es el que te da fuerza, te da para que avance, para que no te detenga. A veces por las conductas de otras personas, otros hermanos de años en las congregaciones, y empiezan a congregarse los nuevitos y empieza a ver, pero ¿qué le pasa a ese hermano, a esa hermana? Su testimonio no es bueno para el Señor. Y se empiezan a desanimar. Tengamos cuidado en cómo estamos en la casa de Dios. ¿Qué testimonio llevamos? No solamente dentro de la casa del Señor, sino fuera de la casa. Usted es carta leída todos los días. Usted va por la calle y el enemigo sabe que usted es un hombre y una mujer de Dios. Bendito sea Dios. Otro, Elías, acababa de derrotar más o menos 850 profetas falsos. Vio que ahora abundan los profetas, hombres y mujeres, por todos lados. Ya no hay más evangelistas, ya no hay más pastores. Lo único que hay son, usted va a escuchar bien el profeta fulano, la profeta fulano, el apóstol fulano, la apóstola, pero estamos todos. ¿Y los pastores? ¿Y los evangelistas? ¿Y los maestros de la palabra? ¿Dónde están? Parece que vino el Señor y se los llevaron. Yo soy pastor, no soy ni profeta ni apóstol, soy pastor y evangelista. Nada más. El más chico de todos los hermanos, no soy más que nadie. Y dice que Elías, ¿qué le agarró a Elías? Mató a los 850 profetas falsos, hizo caer fuego del cielo, pero con una voz de la Jezabel, la enemiga, que le mandó a decir a través de un mensaje, si mañana a esta misma hora no tengo tu cabeza como uno de esos, y Elías escuchó esa voz negativa, esa voz que le trajo temor, miedo, duda, no sé, le agarró desánimo y le pidió al Señor que le quite la vida. Jonás va a Nínive, conquista 120.000 personas, se convierte hasta los animales, pero se enojó, se desanimó porque el Señor salvó a un pueblo que no sabía cuál era la mano derecha y cuál era la mano
el desánimo que nos puede poner, que el Señor reprenda al diablo en esta hora, que te puede poner el enemigo, es muy serio. Tengamos mucho cuidado. David también tuvo desánimo. ¿Por qué? Porque aquellos de la tribu de Amalek, que eran enemigos de los israelitas, o sea, esa gente de los amalecitas, fueron un día a Siclag, violaron a las mujeres, se llevaron cautivas, llevaron el pueblo, prendieron fuego al pueblo, porque David y sus soldados no estaban, pero cuando se enteraron, volvieron, y cuando David vio todo ese panorama, se desanimó, se angustió mucho. El desaliento es una de las herramientas más útil y eficaz que tu enemigo, mi enemigo, utiliza para realizar una obra destructora sobre aquellos que somos hijos e hijas del Señor. Pero aquí no se trata que el desánimo esté solamente con los hermanos y hermanas. También toman aquellos que no son de la fe. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Bendito sea Dios el Señor en esta hora. Cuando usted empieza a caminar en los primeros pasos, como dijo Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Cuando usted empieza a dar sus primeros pasos en la fe, en el camino de esta fe hermosa, nos vamos a encontrar muchas veces con malos testimonios, pero usted no haga caso. Mire al autor y consumador de la fe y avance. No se detenga. No mire como Pedro a la derecha ni a la izquierda, porque te vas a hundir o me voy a hundir. Miremos aquel que es perfecto, aquel que lo único que hizo fue el bien, aquel que como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Miremos a Jesús. En Él es el mejor ejemplo. Todo buen creyente que lucha y se esfuerza por la causa de Cristo puede en algún momento desalentarse, hasta puede desanimarse. Ojo, tengamos cuidado. Nuestro enemigo es astuto. Él puede meter un desaliento en tu vida, dentro de tu ser, y de esa manera, ¡pum!, abre la puerta para que entre su equipo. Vio que cuando se va un hermano, una hermana, deja ya estar bajo las alas del Omnipotente, él se va. El enemigo ve que la casa está limpita, silba y trae 7 más. Entonces se incorporan 8, porque ese hermano, esa hermana, ya no tiene la cobertura, la sangre, el dintel, en los postes, ya no está sobre su vida. Es muy importante que estemos revestidos del poder de Dios. Dios es bueno en esta hora. Hoy más que nunca, tu esperanza y la mía tiene que estar en Jesús. Tus problemas, entregale a Jesús. Quizá en esta hora tengo personas del otro lado que están desalentados, están tristes y ya su fuerza no están depositando en aquel que tiene el poder para restaurarte, levantar. Por eso Jesús en su palabra dijo, no es con tu fuerza, sino con mi espíritu. Qué bueno que es el Señor, es hermoso. Alabado sea Dios en esta hora. Quizá lo que te está pasando te ha dejado inmóvil para esta hora, te ha dejado paralizado, pero el Señor, la buena noticia es que está a tu lado, está junto a ti, está en tu casa, quizá en tu trabajo, ahí en tu carro mientras vas escuchando y viajando, pero Él está a tu lado, está con tu familia, con tus seres queridos. Él está, a lo mejor en tu desesperación, en tu desaliento, tu tristeza, tu dolor, tus miedos, no te dejan ver que a tu lado
está caminando Jesús, porque Él dijo en su palabra, ellos se iban de la iglesia, pero Jesús se acercaba. ¿Para qué? Para volverlo a traer otra vez a Jerusalén, volverlo al templo. En el templo usted va a tener una comunión con el Espíritu Santo. En el templo usted va a tener la comunión con los hermanos, con esta gran familia de Dios. Observemos la palabra de Dios que Cleofa y el otro discípulo no vieron quién caminaba junto a ellos, pero el que caminaba a su lado, y a veces no vemos los cristianos, era, escuche esto, este sí que es profeta, varón profeta, poderoso en palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que salía de su boca se cumple. A veces te profetizan algo y no se cumple nada, pero este sí era poderoso en obra, poderoso en su palabra, poderoso en obras, milagros. Pero él estaba con estos dos. Él estaba con estos dos. Y hoy está ahí, a tu lado. Solamente que tenés que volver a ver, volver a restaurar tu vida espiritual, volver a renacer. A veces nos encontramos tan cegados que no vemos que la bendición está a nuestro lado. Está ahí, está a 1 milímetro. Bendito sea Dios. Está junto a usted, en su casa, en su familia, en sus vecinos. Él está ahí. Quizá usted tiene vecinos cristianos y te dice Dios te bendiga, te espero en la iglesia. Hay una mejor vida y usted nada. Dios se glorifica igual. Se pone triste, obviamente, como cuando dijo Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces Jesús te quiso llevar a la iglesia y tú no quisiste? ¿Cuántas veces? Cientos de veces. Qué hermoso que está la palabra, pero el tiempo avanza. Para ir terminando, dice que más los ojos de ellos, de estos dos discípulos, estaban velados. O sea, no veían que a su lado estaba Jesús. El desánimo, el desaliento es muchas veces contagioso. A veces no podemos transmitir al que tenemos a nuestro lado. Por eso los dos iban caminando, los dos estaban ciegos, porque los dos estaban en el mismo espíritu. Estaban cegados, desalentados, tristes, amargados. Por eso dice estos discípulos que para ellos, dice, esperaban al Mesías, pero el Mesías ya vino. Hay muchos que están esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino. Ahora viene sin relación con el pecado. Él vino una sola vez. Por eso dice que era necesario derramar sangre inocente para el perdón de los pecados. Una sola vez. Con una sola vez ya bastó. Con una sola vez de ambos pueblos hizo uno. Con una sola vez hizo tiniebla, oscuridad el día de su muerte. Con una sola vez dijo, consumado es. ¿Qué se consumó? Tus pecados, tu desobediencia, todo, porque ya pagó el precio por ti y por mí. Consumado es. Por eso el ladrón que estaba al costado de Jesús crucificado, cuando escuchó esa palabra, le dice, se voltea y le dice a Jesús, muriéndose el Señor, le dice a este hombre que en la misma condición de Jesús, que no tenía que estar en la cruz, pero sí estaba por tu pecado, tu desobediencia y lo mío, le dice, acuérdate de mí, le dice este ladrón, cuando estés en tu reino. Jesús ya medio muerto le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese, Jesús predicando en la cruz. Hay muchos que ya ni predican de la cruz. ¿Por qué? Es sencillo. Para muchos la cruz es locura. Por eso somos muy pocos los locos. Mire, nos persiguen los de afuera. A veces nos persiguen los mismos hermanos. Entonces quiere decir que en la cruz hay poder. Por eso Dios llamó lo más despreciable,
lo más vil de este mundo para traernos a nosotros. Y después que Jesús le declaró, entraron a la casa porque se hacía de noche, se sienta el maestro, le traen el pan, parte el pan, lo bendice y cuando le da, desapareció. Y entonces ellos reconocen. ¿Y qué hacen? Una vez que compartieron la palabra de Dios, que ardía su corazón nuevamente, tu corazón tiene que volver a arder, pero para Cristo, no para la porquería que hay en el mundo. Que tu corazón en esta hora empiece a arder nuevamente. ¿Por qué? Porque una vez que tu corazón empieza a arder, porque escuchaste la palabra de Dios, vas a volver a la iglesia. Esto es muy fácil. En tu casa no vas a leer la palabra. En tu casa no vas a escuchar mensaje que viene de lo alto. Por eso estos dos discípulos volvieron a juntarse nuevamente con los demás discípulos para esperar la promesa. Para que digan, y me seréis testigo en tu trabajo, en tu barrio, en tu familia, en tu provincia, en tu país, en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Padre, hasta aquí. Esta es tu palabra, Señor. Es tan hermosa tu palabra. Es tan bella, Señor. Y te pido por aquellos que han dejado Jerusalén y se han vuelto a los viejos rudimentos. Tengamos cuidado, Señor. Ayúdanos a no dejar la casa del Padre. Busque una iglesia donde la autoridad es la palabra de Dios, donde su líder es como usted, no tiene más alto concepto. Con esto no quiere decir que sea un pastor, por supuesto que sí. El pastor tiene que estar, es el ángel de la iglesia, pero un pastor humilde, un pastor que no habla de él, habla de la palabra. Búsquese un lugar donde hablan la verdad. La verdad, dice Jesús, os hará libres. Dios te bendiga. Mañana en Merlo, Fray Luis Beltrán y Magallanes, barrio La Blanquita, desde las 10 de la mañana vamos a estar ayunando. Está la reunión general y Santa Cena. Entonces tenemos ayuno, palabra de Dios y Santa Cena. Todo mañana. Están invitados. Tiene taxi, Uber, remis, Didi, bicicleta. Pueden ir caminando. Tienen colectivo en la puerta. Si usted no viene, no es mi problema. Que Dios te bendiga.